Miss Universe just wrapped up here in Mexico City, and this year's competition was historic. For the first time ever, there were no age limits for contestants, and moms were allowed to compete. A 28-year-old mom from Venezuela made it all the way to the top 5. Malta's contestant also made history, becoming the first and only woman in her 40s to reach the Miss Universe stage. But in the end, the crown went to Denmark, marking her first ever Dane to win the competition. The winner, just 21 years old, is a competitive dancer and aspiring lawyer who beat more than 120 other contestants. The changes to age limit and the long-standing ban on married women, mothers, and pregnant contestants marks a clear push from the Miss Universe organization to modernize. It's clear that beauty pageants aren't going away anytime soon, but it seems they're evolving to reflect the realities of today's women. This year's competition felt like a big step in that direction. Carol Suárez, CNN, Mexico City. El encuentro entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Joe Biden es, sin duda, uno de los acontecimientos que han captado mayor atención en el marco de la reunión de líderes económicos de la APEC celebrada en Perú. El mandatario chino hizo un balance del desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos en los últimos 4 años, destacando que a pesar de los altibajos, ambas partes han mantenido un diálogo y cooperación fructíferos, logrando estabilidad general en su relación bilateral. Durante la reunión, Xi planteó 7 propuestas para garantizar un desarrollo estable de las relaciones entre ambos países: adoptar una percepción estratégica correcta, cumplir los compromisos con acciones, tratarse mutuamente con igualdad, respetar las líneas rojas y los principios fundamentales, fomentar más diálogo y cooperación, responder a las expectativas de los pueblos y asumir las responsabilidades propias de las grandes potencias. Asimismo, el presidente chino delineó claramente las 4 líneas rojas que Washington no debe desafiar o cruzar: la cuestión de Taiwán, la democracia y los derechos humanos, el camino y sistema de China y el derecho al desarrollo de China. En un contexto marcado por el regreso previsto de Donald Trump a la Casa Blanca, la parte china subrayó la importancia de garantizar una transición fluida en las relaciones bilaterales. Además, recalcó que ambas naciones deben seguir explorando un camino hacia una convivencia pacífica y sostenible a largo plazo. Desde Beijing, Jia Jiabin, CGTN en español para Alianza Informativa Latinoamericana. Las viviendas de al menos 8 barrios y colonias de la ciudad de El Progreso en el departamento de Lloro se encuentran inundadas producto de las lluvias que dejó el fenómeno natural Sara, que ya salió de Honduras, pero que sus remanentes continúan afectando a esta población. Estamos inundados desde antier estamos totalmente inundados, producto de que el quinel se sale porque no tiene salida porque el río está lleno. Está totalmente inundado todo el barrio. Siempre sabe saber en septiembre o octubre, pero ahora se vino en noviembre la inundación. No, si aquí dormimos, aquí no hemos dormido. Nosotros estamos desveladitos, como lo están viendo. Miren esos cuartos, miren la sala, cómo estamos aquí, cómo vamos a dormir. En el agua yo creo que nadie duerme, pero ni los animalitos duermen en el agua, tienen que buscar a dónde salir. Y nosotros, ¿para dónde vamos a salir si todo está lleno? Aquí perdieron prácticamente todos sus Todo, enseres. todo. Aquí pues si los teles, allá están botados. Aquí todo lo que tenemos está botado, nosotros perdimos absolutamente todo. Pese a que la tormenta ya salió de Honduras, se pueden ver aún los daños que ocasionó como estas inundaciones aquí en el sector de El Bordo, en la ciudad de El Progreso, en el departamento de Lloro. Estas aguas aquí que se filtraron del río Ulúa, que cruza la zona y que aumentó su caudal producto de las lluvias que se generaron en el occidente del país. Sí, ya ubicamos madera, y que vale, con la naturaleza no tiene que haber nada más, que solo es una bendición de Dios, que baje el río, cabal. Están esperando una creciente para otra vez, pero como de noche está creciendo este río, sí. Solo de noche crece. Ayer estaba seco y amaneció así.
Según el último informe de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, son más de 85.000 personas afectadas y más de 1.000 poblaciones incomunicadas. El reporte del gobierno también informa sobre más de 2.200 viviendas dañadas por el paso de la tormenta y más de 170 destruidas. 16 puentes dañados y 9 destruidos. Entendemos que hay sectores que en este momento, por las condiciones de lluvias e inundaciones, todavía no hemos llegado para poder atender, pero inmediatamente que las lluvias y que la cantidad de agua comiencen a bajar, tendremos presencia en estos lugares. Las autoridades mantienen la alerta por 24 horas más y han suspendido las actividades educativas en todos los niveles en los 7 departamentos que se encuentran en alerta roja. Para CNN, Elvin Sandoval, El Progreso en el departamento de Yoro, Honduras.